el video anterior definimos lo que era una sigma álgebra. Vamos a concentrar nuestra atención para definir una sigma álgebra muy particular de conjuntos de números reales, la sigma álgebra de Borel. Se le llama sigma álgebra de Borel a la sigma álgebra generada por todos los intervalos abiertos, ya sea finitos o infinitos. En este curso vamos a denotar a esta sigma álgebra con B caligráfica. Recordemos, la sigma álgebra generada por una familia de subconjuntos, en este caso de todos los subconjuntos, de todos los intervalos abiertos de esta forma, en R, es la sigma álgebra más pequeña que contiene a dicha colección. Un par de observaciones acerca de esta sigma álgebra, de la sigma álgebra de Borel. Primero, se puede demostrar que esta sigma álgebra, la sigma álgebra de Borel, es también la sigma álgebra generada por todos los intervalos cerrados. Ahora, a todo elemento de esta sigma álgebra de Borel, es decir, a todo conjunto en esta sigma álgebra, le vamos a llamar conjunto de Borel. Observación 2. Recordemos que en este curso vamos a trabajar muchas veces con los reales extendidos, es decir, los reales junto con un punto extra y las operaciones indicadas al principio del curso, en el primer video. Por lo tanto, si nosotros tenemos una sigma álgebra de Borel para R, tenemos que indicar cuál va a ser la sigma álgebra de Borel extendida en los reales extendidos, y es la siguiente. Para cada conjunto de Borel E, es decir, si E es un conjunto en esta sigma álgebra, ojo, recuerden, este conjunto no necesariamente es un intervalo de esta forma, puede ser, pero puede ser una unión finita o una unión numerable de conjuntos de esta forma, o cualquiera de las operaciones que preserva la sigma álgebra, complementos e intersecciones finitas y numerables. Así que, para cada conjunto de Borel, nosotros vamos a construir los siguientes tres conjuntos. E unión el punto al infinito, E unión el punto menos infinito y E unión ambos puntos, menos infinito e infinito. Y llamándole B barra a la colección de todos los conjuntos de la forma E1, E2 y E3 obtenidos a partir de variar E en la sigma álgebra de Borel, vamos a obtener una nueva sigma álgebra. Puede demostrarse que es sigma álgebra, pero ahora del conjunto de los reales extendidos. Esta nueva sigma álgebra se llama la sigma álgebra de Borel extendida. Tercera observación. Recordemos que la unión numerable de conjuntos cerrados no tiene por qué ser cerrado. Esto pueden tenerlo más claro si han llevado el curso de topología. Si no, basta con mirar este ejemplo. Vamos a dar un ejemplo en R. Consideren la unión de los siguientes intervalos. Intervalos cerrados, 0 más 1 entre n, 1 entre n, cero más 1 entre n al 2 menos 1 entre n. Y queremos unir todos estos intervalos cerrados. La unión de todos ellos, ¿qué es? Piénsenlo por un momento. Pongan pausa a este video y piénsenlo por un momento. Bueno, es claro que la unión es el conjunto abierto de 0 a 2. Fíjense, una unión numerable de cerrados nos dio un conjunto abierto. Pero también una unión numerable de conjuntos cerrados, aquí no dije que eran cerrados,
Una unión numerable de conjuntos cerrados no tiene por qué ser abierto tampoco. Basta ver el siguiente ejemplo. Si nosotros, sabiendo que los números racionales son un conjunto numerable, significa que podemos nosotros enlistarlos utilizando los naturales, y es claro que la unión entonces de todos los conjuntos que tienen solamente a un número racional, pero hago variar este número racional por todos los números racionales, voy a obtener este conjunto. Es claro que recuerden, si recuerdan su curso de análisis 1, sabemos que el singulete, el conjunto que solamente tiene un elemento en R con la métrica usual, con la topología usual, es un conjunto cerrado. Sin embargo, los números racionales no es ni abierto ni cerrado. No es ni abierto por la propiedad arquimediana. Siempre podemos encontrar una bola, en una bola centrada en Q o en cualquier subconjunto de racionales, podemos nosotros encontrar una bola que va a contener irracionales, es decir, no está completamente contenida en Q. De forma similar, Q tampoco puede ser cerrado porque no contiene sus puntos límites. Podemos encontrar sucesiones de racionales que converjan a irracionales, a pi, a e, etc. Como conclusión de todo esto, viene lo siguiente. Un conjunto de Borel, lo más que podemos decir es un conjunto de Borel, recordemos, un elemento de la sigma álgebra de Borel, es un conjunto que puede obtenerse de ya sea uniones numerables, intersecciones numerables o complementos de conjuntos abiertos. Obviamente aquí están metidas las propiedades de sigma álgebras, que es cerrado bajo uniones numerables, que es cerrado bajo complementos y cerrado bajo intersecciones numerables. Aún más, se puede demostrar, no lo vamos a hacer, que la cardinalidad de este conjunto, el número de conjuntos de Borel, es precisamente igual a la cardinalidad de R, es decir, hay un número no numerable de conjuntos de Borel. La sigma álgebra de Borel es no numerable. Y una mala noticia. Aunque nosotros sabemos que la sigma álgebra de Borel está generada por los abiertos, o por los intervalos abiertos y de ahí por los abiertos, no es posible describir explícitamente a todos los conjuntos de Borel. No podemos dar explícitamente una lista de cómo son todos los elementos o cómo es cada uno de los elementos de la sigma álgebra de Borel. Pero lo que sí podemos hacer es describir algunos. Y cuando digo algunos, por supuesto, no hablo de los generadores, es decir, no hablo de los abiertos, no hablo de los intervalos o los cerrados, ya sabemos que esos sí están ahí y los podemos describir, sino un par de conjuntos con una estructura un poco más complicada. Esos son los siguientes conjuntos que vamos a estudiar. Un conjunto que es unión numerable de cerrados se dice que es un conjunto del tipo o de la forma F sigma. De forma similar, un conjunto que es intersección
numerable de abiertos se dice que es de la forma o es un conjunto tipo G delta. Es claro que los conjuntos de la forma F sigma y G delta son conjuntos de Borel. ¿Por qué? Bueno, porque F sigma es unión numerable de cerrados, pero sabemos que los cerrados generan a la sigma álgebra de Borel. O sea, los cerrados sí están en la sigma álgebra de Borel, cada cerrado. Al ser una sigma álgebra, esta familia es cerrada bajo uniones numerables. Un argumento similar, con la presencia de abiertos en dicha sigma álgebra y utilizando el hecho, la propiedad de que es cerrada bajo intersecciones numerables, nos hacen concluir que también los G delta están en la sigma álgebra de Borel, es decir, son conjuntos de Borel. Aún más, el complemento de un F sigma es un G delta y viceversa. Se sigue de la definición. Ahora, estos conjuntos F sigma y G delta están más presentes de lo que creemos en los números reales. De hecho, si estudian un poco de topología o de probabilidad, se van a topar con este tipo de conjuntos. Así que para ilustrar qué tan presentes, que están enfrente de nosotros, aunque no sepamos que ahí estaban, vamos a ver el siguiente teorema. Teorema. Teorema 1.11. Sea f una función real valuada, es decir, de R en R. El conjunto de puntos donde f es continua es un G delta. Noten que la función no estamos suponiendo nada extras acerca de ella. No estamos suponiendo, por supuesto, continuidad, convexidad, creciente, decreciente, diferenciable, nada. Cualquier función con que tome valores reales, que vaya de R a R. Y a partir de eso, el conjunto de puntos de continuidades va a ser un conjunto con esta estructura G delta, es decir, un conjunto que es una intersección numerable de abiertos. Bueno, veamos la demostración. Para cada n vamos a definir el siguiente conjunto auxiliar. A n será el conjunto de todos los números reales, tales que cumpla lo siguiente. Existe un delta que va a depender del y en cuestión, que cumple con la siguiente implicación. Si S y T pertenecen a y menos S delta, no le voy a poner el y de aquí, pero aquí es el mismo delta. Si S y T son dos números en este intervalo abierto, entonces f de S menos f de T es menor que 1 entre n. Entonces aquí van a estar todos los números reales para los cuales exista un delta. No importa si son muchos deltas, no hay un delta para todos. Para cada número real me basta que exista un delta que satisfaga esta implicación. Si S y T están en este intervalo abierto, entonces la distancia entre las imágenes del S y del T es menor que 1 entre n. Bueno, habiendo definido este conjunto, tenemos la siguiente afirmación. Yo digo que f es continua
en un punto X, si y solo si X está en la intersección de todos estos ANs. Debemos mostrar esta doble implicación. Mostremos la primera implicación. Supongamos que la función es continua en X. Si f es continua en X, entonces para cada epsilon de la forma 1 entre 2n, moviendo el n, por supuesto, para cada epsilon de esta forma, existe, déjenme poner aquí, para cada epsilon de esta forma, existe un delta que va a depender del punto en el cual yo estoy tomando la continuidad, pero este está fijo, el x. Existe un delta positivo, tal que recordemos la definición de continuidad. Bueno, tal que si S menos T es menor que este delta, entonces las imágenes f de S menos f de T son menores que 1 entre 2n, que el epsilon. Notemos que esta parte es equivalente a decir que... a ver, aquí la definición de continuidad está mal. Uno de estos puntos, por supuesto, debe de ser el punto en donde estamos probando la continuidad. Entonces, en vez de t, debe de ser x en esta parte y también en las imágenes. Notemos que esta parte lo que me dice es que S pertenece precisamente al siguiente intervalo abierto. Son equivalentes. Que esta distancia sea menor a delta x significa que S pertenece a este intervalo. Pero es claro que esto me dice que si yo agarro dos números, llamémosle S o le cambiamos de nombre T, entonces si cumplen con esto, S y T, es decir, si S está en este intervalo o un T está en este intervalo, entonces para S y para T se cumple el lado derecho. Es decir, si S y T están en este intervalo que hemos encontrado, en este abierto, entonces, ¿qué? Recordemos que nosotros necesitamos garantizar que la distancia entre f de S y f de T es menor que 1 entre n. Bueno, la distancia entre f de S y f de T, sumando y restando un término apropiado y usando la desigualdad del triángulo, el término apropiado es f de x, obtenemos esto de acá, en donde cada uno de estos dos términos es menor que 1 entre 2n, por lo tanto la suma de ellos es menor que 1 entre n. Por lo tanto, el x está en el AN. Y noten que esto se puede hacer para cualquier n, por lo tanto el x está en la intersección de todos ellos. Aquí podría decir para cualquier n mayor o igual a 1. Esta es la primera implicación. Vamos a ver la otra. Sea X un elemento en esta intersección y demos un epsilon positivo. ¿Por qué voy a dar un epsilon positivo? Porque yo lo que quiero probar es que
la función, si x es un elemento en esta intersección, entonces la función es continua en este x. Tengo que probar que para todo epsilon existe un delta, etc. Entonces yo voy a dar un epsilon arbitrario, cualquiera, fijo. Y necesito mostrar que existe un delta tal que si la distancia entre x y cualquier otro punto es menor que el delta que yo revele, entonces esto hace que las imágenes están a una distancia menor que epsilon. Sea n un número natural tal que 1 entre n sea menor que epsilon. Dado que x está en la intersección de todos ellos, entonces x está en particular en este AN. Pero al estar en este AN, recordando la definición de la n, como x está en este AN, significa que existe un delta de x que cumple con esta implicación. Existe un delta x tal que si S y T están en el abierto x menos delta x, x más delta x, entonces f de S menos f de T es menor que 1 entre n. Esto es lo que cumple este delta x. Pero en particular, esto para cualquier S y T en este intervalo. Ahora, en particular, dado que x es el centro de este intervalo, claramente que x está en este intervalo. X siempre está en este intervalo. Así que, fíjense, si S pertenece a este otro intervalo, solamente me voy a fijar en un S. Recuerden, quiero probar continuidad. Si S está en este intervalo, que ya sabemos que esto es equivalente a decir que la distancia entre x y S es menor que delta x, entonces se cumple este lado de acá. Es decir, que las imágenes entre f de S y f de x es menor que 1 entre n. Lo que estoy tomando es al t como si fuera el x, que el x siempre está aquí adentro, entonces lo dejo fijo y solamente me interesa si S está o no. Pero si S está, que es equivalente a esto, entonces se cumple esto de acá, que es menor a epsilon. En otras palabras, estoy mostrando que si esta parte se cumple, este delta satisface que si la distancia de algún punto S al x fijo es menor que delta x, entonces la distancia de las imágenes es menor que epsilon. Por lo tanto, f es continua en x. Así que sabemos que una función es continua en un punto si x está en la intersección de todos ellos. Claramente este conjunto nos está caracterizando, esta intersección nos está caracterizando los puntos de continuidad de la función f. Me basta mostrar que esta intersección es un g delta. Dado que esta intersección ya tenemos la intersección numerable, para mostrar que este conjunto es un conjunto del tipo g delta, me basta ver que AN es un conjunto abierto para tener que este es una intersección numerable de abiertos. Esa es precisamente la siguiente afirmación. AN es abierto. Mostremos que este conjunto AN es abierto. Sea X un elemento de este AN. Para mostrar que AN es abierto, debemos mostrar que existe una bola centrada en X, completamente contenida en AN. Bueno, que X esté en AN significa, por definición de la N, que existe, aquí voy a repetir la definición, un delta X, tal que se cumple lo siguiente, tal que
si S y T están en la bola, recuerden que esto es esencialmente una bola centrada, delta X, para escribirlo con corto, es este mismo símbolo, X menos delta X, X más delta X. Entonces, f de S menos f de T es menor que 1 entre n. ¿Okay? Eso cumple este delta. Bueno, yo digo, mi afirmación es que esta bola, la bola X menos delta X, X más delta X, esta bola está completamente contenida en el AN y eso es lo que estamos buscando. Vamos a ver por qué. Vamos a mostrar precisamente la contención. Si Z pertenece a esta bola, quiero mostrar esta contención, sea Z en la bola del lado izquierdo. Debo mostrar que Z pertenece al AN, es decir, necesito mostrar que existe un delta Z, que satisface esto de aquí arriba, pero para Z. A ver, lo que debe de satisfacer el delta Z es que si T y S pertenecen a la bola Z menos delta Z al Z más delta Z, entonces, ok, queremos que se cumpla la implicación de arriba. Para ver cómo escoger el delta Z de forma que se cumpla la implicación de arriba, hagamos un pequeño dibujo. Tenemos la bola de acá arriba, X más delta X, X menos delta X. El Z está en esta bola, entonces hay un Z por aquí, déjenme ponerlo con otro color. Hay un Z por aquí. Este de aquí lo voy a definir, delta Z, como ¿quién? Aquí está el Z. Entonces, me voy a fijar en... Bueno, dependiendo de dónde esté. Si Z es menor que X, es decir, estoy en este caso, voy a medir la distancia de esta. A ver, esta distancia es la distancia de X, Z, y esta distancia es la distancia de X, bueno, voy desde Z a X menos delta X, es esta distancia. Entonces yo lo que quiero es dar un delta Z que se quede dentro de esta bola. El delta Z que me va a funcionar entonces es el mínimo de estas dos distancias, dependiendo qué tan cercano o lejano esté del extremo de la bola. El delta Z que en este caso me funciona es el mínimo entre estas dos distancias, entre X menos Z y Z menos X menos delta de X. Okay, este es el mínimo entre estos dos. Si Z es menor que X, en el caso en que el Z aquí no va. En el caso en que el Z lo haya agarrado en el otro extremo de la bola, bueno, de forma similar tengo dos distancias, tengo Z menos X, esta misma distancia de acá arriba, y la distancia de Z, esta otra distancia es la distancia de Z a X más delta X. En ese caso entonces necesito el mínimo de estas dos distancias, es decir, el mínimo de esta misma X menos Z y Z menos X más delta X. Esto para el caso en que X sea menor que Z. ¿Ok? Entonces, dependiendo en donde yo haya agarrado el Z, en qué lado de la bola, si mayor o menor a X, yo voy a dar un delta Z distinto, y lo que quiero ver es que el delta Z
distinto que yo dé en cada caso, cumple con esta propiedad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si cumple con esta propiedad, con esta implicación, el delta z adecuado. Si S y T son dos elementos en esta bola, que por construcción, recuerden, esta bola que estamos construyendo con este delta z, no importa en cuál de estos dos casos yo esté, lo que estoy considerando es una bolita de la que sea la menor distancia. En este caso, por el dibujo, esta es la menor distancia, va a ser una bola así, o en este caso va a ser una bola que se ve más o menos igual. Así sería esta bola, y esta bola es esta de acá. Por lo tanto, si S y T están en esta bolita, por la forma en que escogimos el delta z, claramente el S y el T van a estar en la bola grandota, es decir, en la bola x menos delta x, x más delta x. Pero si S y T están en la bola grandota, como x está en el AN y el delta x es el que cumple con esto, entonces tenemos que la distancia entre el f de S y f de T es menor que 1 entre n. O en otras palabras, conectando las implicaciones, si partimos de acá, llegamos a esto. Por lo tanto, el z pertenece a la n y esta contención se cumple. En otras palabras, AN es un conjunto abierto y al ser y la intersección numerable de todos esos ANs, entonces es un conjunto G delta, y al ser este conjunto esencialmente el conjunto de puntos donde la función es continua, hemos demostrado el teorema de que el conjunto de puntos de continuidad de una función es un G delta. La siguiente proposición amplía los conjuntos que ahora podemos verificar que son f sigma o g deltas. Por ejemplo, lo que nos dice es que si todo conjunto numerable es f sigma, todo conjunto cerrado es g delta, todo conjunto que sea unión numerable de f sigmas es f sigma también, todo intervalo abierto es f sigma, y aún más, no solo todo intervalo abierto, sino todo conjunto abierto es f sigma. Veamos la demostración de cada uno de ellos. En algunas de ellas tal vez solamente demos la idea de la demostración y ustedes la completan. Para la primera, todo conjunto numerable es f sigma. La idea es la que de hecho utilizamos en el ejemplo de cuando hablamos de que no todo conjunto, no toda unión numerable de cerrado sea cerrado. La idea es la que se usó en esta parte de azul, expresar a un conjunto como unión de sus singuletes, de sus partecitas. Es decir, si A es un conjunto numerable, entonces significa que al A yo lo puedo expresar como la unión de todos sus elementos. Y ahora recordemos, mismo argumento que el ejemplo, cada uno de estos en R, porque estamos hablando siempre de conjuntos en R, F sigmas y G delta, estamos ahorita en R. Entonces cada uno de estos conjuntos es cerrado, por lo tanto es un F sigma, es una unión numerable de cerrados. 2. Vamos a suponer que sea A un conjunto cerrado. Vamos a definir para cada n más 1 el conjunto AN como la unión de todas las bolas de radio 1 entre n centradas en X y variando el X en todos los elementos de A. Claramente AN es abierto para cada n. ¿Por qué? Porque es una unión de bolas. Y sabemos que la unión, de hecho, es una unión de abiertos. Sabemos que uniones de abiertos siempre son abiertos. ¿Okay? Entonces AN es abierto.
Luego también sabemos que A está claramente contenido en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque los centros de las bolas, lo que está aquí variando son los centros de estas bolas. Entonces tenemos bolas del mismo radio con distintos centros, pero los centros los estamos tomando precisamente en A. Entonces, efectivamente, A está contenido en AN. Esto implica entonces que A va a estar contenido en la intersección de todos ellos, porque está contenido en cada uno. Esto muestra la primera contención. Recuerden, lo que queremos mostrar es que A siendo cerrado, aquí no hemos utilizado que A sea cerrado, ojo. Siendo que A es cerrado, queremos mostrar que A es un conjunto del tipo G delta. Entonces, es decir, una intersección de abiertos. Aquí hemos mostrado que A está contenido en esta intersección de abiertos. Debemos mostrar la otra contención. Bueno, entonces voy a tomar un elemento aquí. Sea Y en esta intersección. Y para mostrar que Y está en A, siendo que A cerrado, voy a mostrar que Y es punto de acumulación de A. Ok, entonces para hacer eso voy a dar un epsilon, sea Y aquí y sea epsilon positivo. Para este epsilon existe un n mayúscula que cumple con esto, propiedad arquimediana, lo de siempre. Bueno, a ver, como Y está en toda esta intersección, significa que Y está en todos estos ANs. En particular, significa que esto implica que Y está en el A n mayúscula. Si Y está en el AN mayúscula, significa que el Y está en esta unión de bolas, es decir, está en por lo menos alguna de estas bolas. Es decir, existe una bola, déjenme escribirlo así, existe una bola a la cual Y pertenece, entonces existe un centro, voy a llamarle X epsilon. ¿En dónde tomamos los centros? En A. Existe un centro tal que Y pertenece a la bola de radio. ¿Qué radio? Pues está en el n mayúscula de radio 1 entre n, centrado en X epsilon. Pero esto quiere decir que la distancia de Y a su centro, al centro de la bola, es 1 entre n. Pero esto quiere decir que la distancia entre Y a X epsilon es menor que 1 entre n, el cual es menor a epsilon. Esto prueba que Y es punto de acumulación del conjunto A. Es decir, no importa, para todo epsilon yo puedo encontrar elementos del conjunto A cuya distancia al Y sea menor que este epsilon. Por lo tanto, Y es punto de acumulación de A. Pero si Y es punto de acumulación de A, significa que Y está en A cerradura. Recordemos que la cerradura es un conjunto unión sus puntos de acumulación. Pero A es cerrado, entonces A es igual a su cerradura, por lo tanto, Y pertenece a A. Con esto concluimos que A es un G delta. ¿Por qué esta contención? Bueno, a ver. Por lo tanto, A es la intersección de conjuntos datos. Vamos a pasar directamente al 4. Bueno, vamos a dar un intervalo abierto. Y bueno, es claro que todo intervalo abierto es de la forma unión, y también son ideas que ya recuperamos por ahí en los ejemplos. A más 1 entre n, B menos 1 entre n. La unión de todos estos conjuntos cerrados me da, por supuesto, este intervalo abierto. Y notemos que A y B pueden ser más o menos infinito.
Entonces claramente un intervalo es una unión de conjuntos cerrados, por lo tanto es un F sigma. Todo abierto es un F sigma. Se sigue precisamente de, bueno, la propiedad de Lindelof, que me dice que todo abierto es unión numerable de intervalos abiertos. Entonces, al tomar un abierto, lo expreso como unión numerable de intervalos abiertos. Cada uno de ellos es una unión numerable de cerrados. Unión numerable de uniones numerables sigue siendo una unión numerable, por lo tanto, el abierto va a ser un F sigma. Bueno, habrán visto que no dije nada del tercero. La unión numerable de F sigmas es F sigma. A ver, la demostración de este resultado es trivial, se sigue de la definición. Si yo tengo una unión numerable de F sigmas, cada F sigma es a su vez una unión numerable de cerrados. Entonces una unión numerable de una unión numerable de cerrados sigue siendo una unión numerable de cerrados, por lo tanto es F sigma. Con esto terminamos la demostración de esta proposición.